Muy buenos días, hermanos. Continuamos en esta mañana el estudio nuestro sobre cosmovisión y en esta ocasión vamos a iniciar el estudio del segundo punto del método histórico redentivo relacionado con la caída. Ya analizamos aspectos básicos de la creación y ahora vamos a comenzar a partir de este domingo a estudiar aspectos básicos de la caída. Y yo quiero que abran sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 3, versículo 13. Génesis 3:13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El capítulo 3 de Génesis plantea varias preguntas y varias de esas preguntas son las preguntas que Dios le formula a Adán y Eva después del acto mismo de la desobediencia. Y la pregunta de este versículo es, ¿qué es lo que has hecho? ¿O qué has hecho? ¿O qué hiciste? Y ese es el título de la predicación de hoy. ¿Qué has hecho? Y yo quiero que usemos esa pregunta como base para nuestra reflexión, porque es una pregunta supremamente interesante, es una pregunta común, ¿sí? Además de ser una pregunta retórica, es muy común. Generalmente en los diálogos nosotros la usamos, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿O por qué así? Y generalmente los padres usan esa pregunta con sus hijos, ¿sí? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿O qué hiciste? ¿O cuéntame qué estabas haciendo? Que es más o menos la pregunta pedagógica que Dios como Rey soberano y como Padre amoroso dirige a Adán y Eva. Esta pregunta básicamente tiene tres implicaciones. Primero, ¿qué fue lo que hicieron? Es decir, ¿cuál es el hecho? ¿Cuál fue la acción? ¿Cuál fue la obra que ustedes hicieron? En segundo lugar, ustedes quedaron atrapados en esa situación. Y en tercer lugar, van a tener que sufrir unas consecuencias a largo plazo por ese hecho que ustedes han cometido. Esa misma pregunta fue la pregunta que Dios le hizo a Caín cuando mató a Abel. Génesis 4:10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, en el capítulo 3 y capítulo 4 de Génesis, dos veces Dios formula la misma pregunta a la primera familia. ¿Qué has hecho? Es una pregunta existencial, es una pregunta muy profunda y muy difícil realmente de responder. Jesús o el Señor no solamente le está preguntando qué hicieron en términos de acción, sino en términos de lo que implica las consecuencias y el estado en el cual ellos quedaron atrapados. Es una pregunta que habla que algo anda mal, que algo se hizo mal, que se obró de una manera equivocada, que va a haber un desorden porque se falló un principio y se alteró un orden y un propósito, que la felicidad y la estabilidad y la continuidad del género humano va a tener serias consecuencias connaturales con esta situación propia de la caída. A pesar de que el hombre tiene la imagen y la semejanza de Dios, el hombre a raíz de ese hecho que Dios le pregunta retóricamente va a quedar atrapado en una situación sin salida. Esa es una pregunta que nosotros nos hemos hecho y la cosmovisión bíblica y cristiana responde a esa pregunta. ¿Cuál es el mal que se ha hecho? ¿Qué es el mal o qué tan mal se ha hecho para que tengamos que afrontar estas realidades que nosotros enfrentamos de crueldad y de pecado? ¿Por qué los hombres en todas las culturas, en todas las épocas, están atrapados en una situación de mal, en una situación de crueldad, en una situación difícil? No creó Dios al hombre bueno, a su imagen y semejanza, y para que reflejara su gloria y fuera un instrumento de expansión de su realidad y de su propósito, de su existencia. ¿Por qué y cómo entró el mal en el mundo? ¿Existe el mal? ¿Qué es el mal? ¿Qué lo originó? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se puede detener? ¿Qué daño o qué alcance tiene el mal? Esa es una pregunta supremamente importante. Los escépticos van a responder a esa pregunta, los escépticos radicales, diciendo el mal no existe. Esa es una forma como generalmente la cosmovisión escéptica responde, el mal no existe. No existe el mal. Otros van a decir, existe el mal, pero el mal es un mal positivo. Cuando ellos hablan del mal en asuntos positivos, es decir, de lo que puede lograrse a través del mal, o de los efectos del mal para bendición o para restauración o ayuda o prevención en la sociedad o en las familias, lo que ellos están diciendo es que el mal siempre ha existido. Hay varias cosmovisiones con relación al mal. Por ejemplo, el panteísmo enseña que el mal no es real, que el mal es una situación conceptual de una energía cósmica, pero que el mal no es real en sí. El escepticismo enseña que el mal es positivo, es decir, siempre ha existido.
Es decir, existe naturalmente con el bien, permanece y siempre ha permanecido. Y las cosmovisiones orientales, que generalmente son panteístas y naturalistas, van a decir con relación al mal que el mal es necesario y que coexiste, cohabita de igual manera con el bien. Algunos dicen que el mal y el bien son fuerzas iguales, son fuerzas eternas, coexistentes y opuestas, pero hay otros que dicen que no son fuerzas opuestas, sino fuerzas complementarias. Es decir, se requiere indispensablemente el mal para que el bien pueda funcionar y cumplir su propósito. Todas estas son cosmovisiones equivocadas con relación al mal y con relación al pecado y la condición del hombre. Romanos 8, 20 y 21 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y luego en Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. La cosmovisión bíblica teísta lo que dice es que claramente podemos distinguir entre el bien y el mal. Que el bien y el mal sí son dos realidades que existen, pero que el bien está relacionado no con una energía, al igual que el mal, sino que el bien y el mal están relacionados con un ser. El ser autor del bien es Dios, y la criatura con la que está relacionado el mal es la serpiente, Génesis 3. Génesis 3 dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho, y, puntos suspensivos, dando a entender que el mal está directamente relacionado no con una energía, con una ideología, con un pensamiento cósmico, ambiguo, abstracto, sino que el mal está directamente relacionado con una criatura que Dios estableció o decretó para ese propósito. Con relación al bien y con relación al mal, el texto de Génesis 1:31 hace una clara distinción. Dios, que es autor del bien y que es el sumo bien, hizo su creación y vio que todo era bueno en gran manera. Es decir, el bien siempre ha existido porque el bien pertenece a Dios. El bien es eterno, el bien es armónico, es permanente, es sólido, es perfecto, es justo, porque el bien está directamente relacionado con Dios. Pero el mal no es eterno, no cohabita y coexiste en las mismas condiciones que el bien. Y también lo que la Biblia dice es que frente al bien y el mal hay varias distinciones. Una de ellas es que Dios es autor del bien, Satanás del mal. Otra de ellas es que el bien es eterno, mientras que el mal es temporal y circunstancial. Y la otra es que el bien prevalece siempre sobre el mal. Y eso nos quita a nosotros de plano el pensamiento humanista o gnóstico de que el bien y el mal son dos realidades equivalentes y que son coexistentes y necesarias, interdependientes. Mateo 6, 26 al 29 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Queridos hermanos, hablar de la caída, que es el episodio que bíblicamente y teológicamente nosotros consideramos como irrupción del mal dentro de la humanidad, es asumir que Dios no es moralmente responsable de la existencia del mal, ni del mal en ejecución. Asumir la caída es demostrar claramente por la Escritura que el hombre es directamente responsable moralmente ante Dios y deliberadamente por las acciones que ha hecho. Si el hombre no fuera responsable moral y espiritual ante Dios por sus acciones, no tendría sentido que cuando Dios va a pedir cuentas de él, la pregunta primera que le hace es, ¿qué has hecho? Si el hombre no es responsable, si es simplemente un títere, o si es un robot, o si es un hombre sin sentimiento, sin decisión, sin voluntad, no tiene sentido que Dios, que tiene todo conocimiento y que es perfecto en razón y en verdad, le inquiera con la pregunta, ¿qué has hecho?
Y yo quiero que trabajemos esa pregunta en 3 sentidos. Lo primero que dice la Biblia que hizo Adán y Eva después del acto mismo de la desobediencia fue que se escondieron. Se escondieron. Y no solo se escondieron, sino que comenzaron a cubrir sus propios cuerpos con sus obras, la obra de sus manos, haciendo pequeños delantales para cubrirse y esconderse de Dios. Yo les pregunto, ¿por qué Dios permitió el pecado? Esa es una pregunta que muchísimos nos hacen y muchísimos quieren cuestionar nuestra fe y cuestionar la teología y la historia de la redención y de la creación, diciendo, ¿por qué Dios ordenó el pecado si Dios es sabio, si Él es santo? Lo que nosotros tenemos como respuesta es porque Dios es soberano, porque Dios es perfecto, porque Él tiene un plan perfecto, un decreto eterno y porque todo Él lo preparó y lo ordenó para su propia gloria. Decir que la serpiente era más astuto que todos los animales es aceptar la realidad del mal y la realidad del maligno. Es aceptarlo como una criatura, no simplemente como una energía o como una realidad. El mal, dice la Biblia, está enmarcado entre la soberanía absoluta de un Dios santo y justo en el que no hay mal, en el que no hay maldad ni hay sombra de variación. Lo que la Biblia dice según Génesis 3 es que el mal es un parásito. Es que el propósito del mal, la intención del mal es torcer, desviar, disminuir, afectar la santidad, destruir la justicia, desconocer la autoridad y que el mal no es parte de la condición ontológica humana ni existe por sí, sino que es inferior al bien y dependiente del bien. Eso es una verdad muy importante. No podemos decir que según Génesis 3 el hombre era malo desde el comienzo. Porque según leímos anteriormente, vio Dios que todo era bueno en gran manera. La maldad no es una condición ontológica del hombre por su creación. Dios creó al hombre bueno, a su imagen y semejanza. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto y es la serpiente el instrumento en las manos de Dios para la irrupción del mal en la humanidad, en la sociedad. La Biblia dice que cuando Adán y Eva accedieron a las pretensiones de esta criatura maligna o que encarnaba el mal y que era instrumento propio del mal, ellos quedaron totalmente corrompidos, esclavos del pecado y no tuvieron forma cómo defenderse. La Biblia dice que ante la violación flagrante de la ley, ante la violación deliberada, consciente, responsable de Adán y Eva ante Dios, cuando ellos vieron que habían ofendido a Dios, que le habían transgredido, que se habían rebelado, que habían obrado en contra de Dios, que deliberadamente habían reaccionado despreciando la voz y el mandato de Dios, lo primero que ellos hicieron fue que se escondieron. Y yo les pregunto, ¿cómo Adán y Eva pueden esconderse? ¿Es posible que nosotros podamos escondernos y esconder nuestras acciones de un Dios soberano y omnisciente? ¿Qué es lo que has hecho? No solamente has desobedecido a mi ley, te has comportado con rebeldía y con desprecio a mis mandatos, sino que además de eso te has escondido. Es decir, has huido. Y esa es una condición que a partir de la entrada del pecado, todo hombre y toda mujer hace. Obra mal, y no solamente obra mal, sino que esconde las evidencias del mal que ha hecho y huye de quienes pueden censurarle o preguntarle o cuestionarle por lo que has hecho. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Obrando mal, escondiéndose, intentando o pretendiendo salvarse a través de obras con delantales cosidos con su propia mano para esconderse del Señor. Yo les quiero hacer la pregunta, ¿sabía Dios dónde estaba Adán y Eva? ¿Sabía Dios qué era lo que ellos habían hecho? ¿Sabía Dios por qué lo habían hecho? Entonces, ¿por qué Dios los llama? Si Dios sabe todas las cosas y Él sabía y había determinado y les había advertido que el día que comieran iban a tener consecuencias, ¿por qué Dios los llama? ¿Dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Es una pregunta monumental, es una pregunta existencial, una pregunta supremamente profunda a nivel teológico, a nivel filosófico y a nivel práctico. ¿Qué has hecho?
¿Has cometido el mal de esconderte de Dios? ¿Has hecho lo inescondible delante de Dios? ¿Has obrado deliberadamente y has pretendido esconder delante de Dios las cosas? Y esa es una condición propia del pecado y de la depravación humana. El hombre en su depravación total se esconde permanentemente de Dios. Y hay una forma como el hombre se esconde hoy en día, y es negando a Dios. Si Dios no está en mi conciencia, si en mi filosofía de vida Dios no está, yo puedo hacer lo que quiera. Y básicamente lo que está haciendo es construyendo delantales de hojas o de su propio humanismo, de su propia razón pecaminosa y limitada para esconderse delante de Dios. Lo primero que hace el hombre frente a Dios es esconderse. Y al esconderse, él está manifestando que está contra Dios. Porque esa acción deliberada, después del acto mismo de la rebeldía, de esconderse, es decir, yo puedo vivir sin ti. Yo puedo valerme por mis propios medios. Y puedo solucionar todas las cosas de mi vida por mis propios medios. Nos escondemos, nos hacemos unas ramitas de higuera para cubrirnos y estamos a salvo. Por eso la pregunta tan profunda de parte de Dios, ¿qué has hecho? Porque no solo con esa condición el hombre muestra que es rebelde al ir en contra de los mandatos y de la ley, de los justos consejos de Dios, sino que además de eso manifiesta, no te necesito. Huyo, me escondo, oculto, porque no voy a rendir cuentas y no voy a ser un mayordomo que está sujeto a tu autoridad, sino que yo voy a hacer mi vida a mi propia manera. Es interesante el tema de esconder. No sé si ustedes recuerdan cuando Acán escondió unas cosas debajo de su tienda. Y cuando todo el pueblo comienza a perder la batalla y Dios muestra que es a raíz de un pecado, se echan suertes y dice la Biblia que la suerte cayó exactamente sobre el hombre que había escondido. Y dice la Biblia, escondí debajo de mi tienda algo que a mi juicio era hermoso. Génesis 3 dice, Adán y Eva se escondieron. Dios les había puesto como pareja para que se complementaran, se ayudaran y protegieran el Edén y rindieran cuentas a un Dios justo y santo. Pero dice la Biblia que ellos ahora obran en rebeldía y no solo obran mal, sino que se esconden. Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y luego en Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y Génesis 1:16 y 17 dice, hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y los puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Dios todo lo había hecho perfecto y adecuado y había establecido sus principios, pero el hombre deliberadamente obró. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios es omnisciente. El hombre depravado, el hombre inmoral, no quiere reconocer que Dios es omnisciente. Sabía Dios que Adán y Eva estaban escondidos, y Dios va y les busca exactamente en el lugar de su escondite y les dice, ¿dónde están? ¿Qué has hecho? Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No hay nada oculto que Dios no conozca. O mejor, podemos escondernos de los ojos de muchas personas. Podemos ocultar muchas cosas de otros, de nuestros familiares, de nuestra pareja, de la iglesia, de las autoridades en la iglesia. Podemos pasar por alto muchas cosas y podemos encubrir y podemos cantar victoria diciendo nadie lo supo. No salió a la luz, salí inmune, salí protegido, salí sin justicia. Pero la Biblia dice, Dios que juzga todas las cosas, conoce exactamente los secretos propios de cada corazón. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles
del huerto. Hay un salmo que dice: ¿dónde podré huir de tu presencia? Si subiera a lo alto de la montaña, allí estás tú. Si fuese a lo más profundo de la tierra, allí estás tú. Si me metiera en las profundidades del mar, allí estás tú. ¿A dónde huiré? ¿Dónde me esconderé? Y Génesis 4:9 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Queridos hermanos, Génesis capítulo 3 y 4 nos describen de manera muy interesante, gráfica, muy vívida, pero muy tristemente la condición del hombre por su rebeldía y la condición que todos nosotros tenemos por nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. A un pecado se le añade otro. Al pecado de ir en contra de la ley de Dios se añade el de esconder y ocultar para tapar las consecuencias y para no asumir las responsabilidades. Al pecado de asesinar a un hermano se añade el de la mentira y el del engaño. No, yo no sé dónde está mi hermano, yo no soy su cuidandero, no me pidas cuentas a mí. ¿Sí? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Has hecho lo inescondible? ¿Has cometido el pecado que no se puede esconder y pretendes ocultarlo y taparlo con simples hojas o con simples delantales? ¿Pretendes cubrirte con simples obras hechas a tu propia medida y a tu propia imaginación para ocultarte de la justicia y del ojo escrutador de un Dios omnisciente, sabio y justo? ¿Qué es lo que has hecho? ¿O has hecho lo injustificable? Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia en el capítulo 3 que no solamente se escondieron, Dios va y los busca para que ellos rindan cuentas, ellos están escondidos para evitar esa responsabilidad de rendir cuentas, pero luego cuando Él comienza a pedir cuentas, ellos comienzan cada uno a delegar responsabilidad en otro, es decir, comienzan a justificarse. ¿Cómo nosotros podemos interpretar la entrada del pecado en el género humano? Dios creó todo perfecto, todo bueno. Adán y Eva eran perfectos moralmente, dice la Biblia. Eran rectos, eran buenos, en gran manera hechos a la imagen y semejanza de Dios. Recién han salido de la mano creadora de un Dios perfecto, un orfebre perfecto, de un artesano perfecto. ¿Por qué pecan? Lo que nosotros podemos decir, según lo dice la Escritura en Génesis 2, es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero Dios los creó con la capacidad de que ellos pecaran. Ellos podían pecar. Ellos no fueron creados sin la posibilidad de pecar. Ellos fueron creados con la posibilidad de pecar, pero a pesar del pecado, conservar la naturaleza de la imagen y semejanza de Dios, a pesar del pecado y desdibujada por las consecuencias del pecado. Esa es la única explicación. Por eso en Génesis capítulo 2, antes del pecado, cuando Dios los crea, les dice: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol que está en el centro, no coman, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. ¿Qué les está anticipando Dios a Adán y Eva antes del pecado? Que va a haber un día en el que ellos van a desobedecer. Es decir, va a llegar un día no lejano en el que ustedes van a ir en contra de los mandatos, de los designios y de las determinaciones sabias y justas de Dios, y ustedes ese día que tomen esa opción, no solo morirán porque obrarán mal, sino que quedarán presos de esa condición pecaminosa, de esa condición de la cual no se podrán separar. ¿Por qué Dios creó a Adán y Eva con la posibilidad o con la capacidad de pecar? La respuesta es porque Dios es soberano. La respuesta es porque ese es parte del plan de Dios, porque el plan de Dios no es crear un hombre en sí mismo, sino crear un hombre para su gloria y mostrar a Cristo Jesús como el autor y consumador de toda nuestra fe. Cuando nosotros vemos el evento de la creación y cuando comprendemos que Dios creó al hombre y le advirtió de que hay una posibilidad de caer y le indicó exactamente qué no hacer para no caer, entendemos que el hombre tenía voluntad, pero que esa voluntad estaba inclinada a tomar una posibilidad y que la iba a tomar, y el día que tomara esa opción, ese día
moriría. El hombre y la sociedad son responsables de todos los actos ante Dios. Si nosotros decimos, Dios no creó a Adán y Eva con la capacidad o la posibilidad de que cayeran, entonces ¿por qué Dios les pide cuentas? No tendría sentido que Dios vaya y les diga, ¿qué hicieron? Ellos hubieran podido decir, no sabemos qué hicimos, no somos responsables, moralmente no somos responsables, sencillamente comimos una fruta pero no sabemos. Pero dice la Biblia que el hecho de que ellos se escondan y el hecho de que Dios vaya y pida cuenta, lo que indica es que ellos eran responsables moralmente ante Dios de sus acciones, pero ellos inmediatamente tuvieron la capacidad de culpar a otros de las circunstancias. Nosotros vivimos en una sociedad similar, en una sociedad pecaminosa donde nosotros no asumimos la responsabilidad de nuestros actos ni de nuestras acciones. Si a nosotros nos preguntan ¿por qué hiciste esto?, fácilmente decimos por esto, por aquello, por lo otro y nos justificamos. Entonces nosotros le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a las condiciones de crianza, responsabilizamos a nuestros padres, responsabilizamos a nuestra pareja, responsabilizamos a la iglesia, responsabilizamos a todo el mundo y en últimas terminamos diciendo, Señor, como dijo Adán, la mujer que tú me diste, es decir, tú eres responsable de esto, yo no soy responsable. ¿Cuán necia resulta nuestra justificación? ¿Cuán sin sentido y cuán sin propósito y sin fundamento resultan nuestras excusas frente a Dios? ¿Pueden nuestras excusas, por coherentes racionalmente y por elaboradas que sean, cumplir un propósito frente a Dios para satisfacer las demandas de Dios? ¿Pudo Adán con su buena excusa y justificación propia diciendo, la mujer que me diste me engañó, quedar a paz y salvo con Dios y que Dios no lo enjuiciara o no le reclamara por esa condición deliberada? ¿Pudo Eva con esa excelente excusa y justificación diciendo la serpiente me engañó? Es decir, yo no soy responsable, yo no fui consciente, yo no tomé la decisión, fue una tercera persona que me incitó y me indujo, quedar exenta de la responsabilidad moral y espiritual frente a Dios por su pecado? ¿Cuán necias son nuestras justificaciones y nuestras excusas ante Dios? Hablar de la caída, querida iglesia, es hablar de la responsabilidad humana frente a Dios. Hablar de la caída y hablar de la depravación total es hablar de la base judicial para establecer la justicia divina. Es hablar de la base legal sobre la cual el teísmo bíblico habla de manera lógica y responsable de la existencia del mal y de las consecuencias del mal. Hablar de la caída es entender cómo analizar los actos humanos, cómo presentarnos frente a Dios y cómo responder ante Dios. Somos responsables de todas nuestras acciones. Aún sin conocer toda la ley, el desconocimiento no nos exime de la responsabilidad moral y espiritual consciente, lógica, racional del hombre ante Dios. Siempre que el hombre tenga la oportunidad de escoger, ¿ustedes saben qué va a escoger? Siempre va a escoger el mal. Esa es una condición propia del hombre en su pecado. Siempre que se nos dé la oportunidad de escoger, y podemos inclusive hacer el ejercicio. ¿Sí? Hay un texto en la Biblia, un episodio en la Biblia que Dios en su soberanía nos enseña para mostrarnos. Cuando Salomón se le pide, Dios le dice, Salomón, pide lo que tú quieras y yo te lo daré. Dice la Biblia que Salomón pidió sabiduría. Y muchos de nosotros decimos, uy, ese fue el hombre más sabio, un hombre coherente, un hombre consistente. La Biblia muestra que la sabiduría que Dios le dio fue para construir el templo, construir la casa del palacio real y para escribir. Pero en la vida misma el rey Salomón fue uno de los hombres más necios y con menos sabiduría. En la toma de decisiones de la vida diaria, Salomón fue uno de los hombres más necios, ¿sí? Y que falló permanentemente, tanto así que le escribe un libro que dice, todo es vanidad, todo es necedad, todo lo que yo hice es una completa necedad. Toda mi vida se basó en adquirir posesiones, en buscar placer, en lograr todo lo que yo quería, pero todo eso, al fin de mis días, me doy cuenta que es necedad, vanidad de vanidades. ¿Puede el hombre, si tiene la oportunidad de escoger entre el bien y el mal, optar por el bien?
Hay muchísimas personas que van a decir, bueno, pero la Biblia dice, está frente a ti el bien y el mal, escoge el bien para que vivas y no escoge el mal para que mueras. El hombre sí tiene libre voluntad. El hombre tiene una libertad autónoma, consciente, lógica, responsable, capacitado para él optar por las cosas buenas. Eso es lo que muchos dicen. Y generalmente el humanismo dice, todo hombre tiene mucho de bueno dentro de sí mismo y es un cúmulo de potencial que es solamente que él lo ejercite y lo ponga a funcionar y todas las respuestas están dentro de ti. Pero la Biblia dice, tú eres un hombre malo, depravado, que nunca podrás escoger lo bueno. Esa es una condición bien interesante, muy descriptiva, muy real, muy lógica y con muchos datos. Siempre que nosotros tengamos la oportunidad de escoger, estamos naturalmente, inevitablemente predispuestos a elegir el mal, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de no pecar. Dios no nos creó con la capacidad de no pecar. Dios nos creó con la capacidad de pecar para que en ese sentido la cruz de Cristo tenga razón de ser. Si el hombre fue creado con la capacidad de no pecar y pecó, ¿qué aconteció? Falló el diseño, falló el modelo original y por supuesto, ¿quién lo hizo? Dios, falló Dios. Pero Dios creó al hombre con la capacidad de pecar, el hombre pecó y en ese sentido se muestra toda la relación pactual de Dios con el hombre y el plan de redención. Todos los seres humanos, a raíz de ese pecado injustificable, estamos cegados, su mente reprobada y su entendimiento totalmente entenebrecido. Lo que podemos decir es, ¿qué hacemos nosotros justificándonos con tanta regularidad por nuestras acciones? Si a nosotros en el trabajo nos llaman la atención por algo, inmediatamente lo primero que surge en nuestros labios es un pero o un por qué. Pero casi nunca decimos, sí, yo lo hice. ¿Sí? ¿Quién tomó esta decisión? No, pero, espera, le explico, yo le voy a explicar, déjeme, yo le argumento, deme la palabra, pero no podemos decir, sí, yo lo hice. Cuando Adán y Eva pecaron, si ellos tuvieran un pleno conocimiento de Dios y de la omnisciencia de Dios y de la justicia de Dios, Adán y Eva no se hubieran escondido. Y cuando Dios les dijo, ¿qué has hecho?, no se hubieran justificado. Ellos muestran la gravedad del pecado y del estado en el cual están, escondiéndose, construyendo sus propias obras para cubrirse y luego justificándose, es decir, culpándose en una reacción en cadena, diciendo yo no tengo responsabilidad, es la otra persona y esa otra persona es una criatura animal y en ese sentido no tenemos responsabilidad ante Dios. Si así fuese, sería muy fácil ser absueltos de la responsabilidad moral. Y si así fuese, seríamos indultados y seríamos pasados por altos y Dios no sería justo y no habría justicia y por lo tanto el hombre sería una máquina que peca y que delega la responsabilidad en terceros y que no asume la responsabilidad directa de sus propias acciones. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y un texto de Génesis 3:11 al 19 del capítulo que estamos leyendo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo,
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La terrible sentencia, pero justa sentencia de Dios para el hombre, para la mujer y para la serpiente. Si el mal no existe, ¿por qué hay una sentencia judicial para el mal y para el maligno? Si el mal es una fuerza, es una energía cósmica, es una situación abstracta, ideológica, cultural, ¿por qué Dios establece una sentencia judicial específica y directa y en primera instancia contra esta criatura que encarna el mal? Si el hombre no es responsable moralmente ante Dios, ¿por qué Dios lo juzga y lo sentencia? Si el hombre se puede justificar con tanta facilidad y señalar a un tercero y determinar que él fue responsable y que yo no tengo responsabilidad, ¿por qué Dios disciplina, juzga, castiga, reprende a Eva y también a Adán? Hay una reacción en cadena de la justificación. Dios llama cuentas a Adán. Adán dice, la mujer que me diste. Dios llama cuenta a la mujer. Dice la mujer, la serpiente me engañó. Y Dios comienza a establecer su juicio. Primero con la serpiente, luego con la mujer y luego con el hombre. Esa misma reacción en cadena descendente, luego es ascendente en el establecimiento del juicio. El hombre es responsable. El hombre no se puede justificar ante Dios. El hombre es responsable directo de sus acciones, de sus decisiones y de su adoración ante Dios. No podemos justificarnos de igual manera como no podemos escondernos. Dos acciones terriblemente deliberadas que está haciendo el hombre en este pasaje. Lo primero, escondiéndose, es decir, evadiendo, huyendo, diciendo me voy a valer por mis propios medios y no rindo cuentas. Evado la justicia. Pero la segunda acción es justificación. Y yo no sé si a ustedes les parece interesante, pero así reaccionamos todos. Cuando obramos mal y sentimos que vamos a ser descubiertos, lo primero es ocultar las evidencias, esconder, huir del lugar, no responsabilizarnos. Pero la segunda acción es, no, voy a frentear esta situación, pero voy a declararme inocente. O voy a declarar que otra persona me empujó, o que tengo una enfermedad, o que tengo una limitación, o que no obré por mis propios medios, o que fui manipulado y llevado por terceros. Eso es lo que hace el hombre. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho lo invariable? Es decir, ¿has cometido el pecado que trae las consecuencias permanentes para la humanidad? Hay un pensamiento humanista que lamentablemente ha incursionado en gran medida en el pueblo protestante, en el pueblo evangélico, y es el pensamiento pelagiano. El pensamiento pelagiano, que es un hombre que vivió 400 años después de Cristo, dice, cada bebé nace perfecto. Cada bebé nace sin pecado. Los niños son inocentes y los niños aprenden las cosas malas por imitación. Cuando ellos ven que los padres hacen eso, ellos lo hacen por ver y repetir el modelo por imitación. Es decir, los niños no son responsables moralmente ante Dios, son inocentes, los responsables son los adultos. O el otro pensamiento, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es muy común, aún entre los círculos cristianos, que las personas digan es que los niños son inocentes. Los niños no tienen uso de razón, los niños son limpios de pecado, no se les puede imputar responsabilidad moral, ni responsabilidad espiritual, ni judicial frente a Dios. Es muy común escuchar eso. De hecho, nosotros como padres tenemos la tendencia a ver en nuestros hijos unos pequeños angelitos. Nosotros vemos a nuestros hijos y nos quedamos allí largas horas y días y meses contemplándolos, pensando que ellos son unos angelitos hermosos, inofensivos, indefensos, pero también inocentes. Eso dice
el arminianismo, eso dice el pelagianismo. El pelagianismo y el arminianismo, que son básicamente en esencia la misma cosa, la misma corriente humanista, dice el hombre nace bueno y el hombre tiene una situación, pero no es una situación terminal, no es una situación definitiva. El hombre puede levantarse de esa situación, tiene la capacidad, tiene la posibilidad, tiene los argumentos, tiene las condiciones de él por sí mismo decidir aceptar o rechazar a Jesucristo. El hombre no está muerto, el hombre está enfermo. El hombre no está totalmente incapacitado, sino que tiene una leve incapacidad que no lo inhabilita totalmente. El hombre no es un esclavo de un amo al cual tiene que servir con rigor, que es el pecado y del cual no se puede liberar, sino que el hombre determina si hace lo bueno o hace lo malo. Hay un momento en la vida del hombre en el cual llega él a un estado de neutralidad moral o de equilibrio entre el bien y el mal, en análisis de su condición de vida, y él puede optar por hacer lo bueno o hacer lo malo. Queridos hermanos, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero con la posibilidad de caer. Les advirtió, les estableció la sentencia, y el hombre, como es el decreto, según el decreto de Dios, pecó, y al pecar quedó totalmente depravado. Primero quedó desnudo ante Dios, objeto de la justicia divina y no puede esconder nada. Segundo, no hay justificación moral ante Dios que sea lógica y que sea válida. Y en tercer lugar, adquirió o asimiló para sí mismo o acarreó para él y para toda su descendencia unas consecuencias permanentes, inherentes, congénitas, que se llama pecado. Eso es lo que los teólogos llaman la imputación o la depravación total humana o la inhabilidad total humana, primer punto de los 5 puntos de los cánones de Dort. Depravación total humana. El hombre le cuesta entender que es totalmente depravado, que no es bueno, que no hay ninguna acción buena, que su mente, su conciencia, sus pensamientos, sus acciones, todos los miembros de su ser están vendidos al pecado. Al ser humano le cuesta muchísimo, no solo porque su propia condición y su propio pensamiento de sí mismo le hace pensar que hay algo bueno o que él no es tan malo como otros. De hecho, cuando nosotros compartimos el evangelio, las personas dicen, pero yo no soy tan malo. Yo nunca he matado, nunca he robado, de vez en cuando hago esto, de vez en cuando he hecho esto, pero no soy tan malo como usted me dice o como el evangelio lo dice. Pero la Biblia dice que por la depravación total y por la depravación imputada a todo el género humano, todos amamos el mundo y nos deleitamos en las cosas del mundo. No hay quien busque a Dios, no hay quien se acerque a Dios. Y en ese sentido, la religión es uno de los disfraces o de las máscaras que el hombre en su pecaminosidad ha abrazado para intentar ocultar su indisposición hacia Dios y su total rebeldía y rechazo, resistencia a la voz de Dios. Entonces el hombre se presenta como un hombre religioso. Bueno, yo de vez en cuando hago esto, pero yo voy a la iglesia. ¿Sí? Yo sí soy un hombre de estos negocios, pero yo estoy apoyando muchas obras y causas sociales. ¿Sí? Piensa que por sus obras el hombre sigue haciéndose los mismos delantales con hojas de higuera, que no tienen ninguna durabilidad y que no están aprobadas por Dios, haciendo sus propias obras, confeccionándolas con sus propias manos y con su propia cosmovisión para pretender ocultarse ante Dios y para huir de su justicia. La más terrible de todas las consecuencias del pecado es la muerte espiritual. En la depravación total, el hombre quedó muerto totalmente en términos espirituales frente a Dios. En términos físicos está vivo, camina, realiza muchas tareas, tiene proyectos, pero espiritualmente su conciencia está totalmente muerta, es ajeno a Dios, no le interesan las cosas de Dios, no las quiere, las aborrece, las odia. Nosotros vivimos en un país muy religioso y de hecho, según las estadísticas en los almanaques mundiales, nuestro país es un país cristiano. El 98% de los ciudadanos de este país es cristiano. Es un país altamente religioso, consagrado a algunos de los ídolos más comunes de esta nación todos los años. Es un país muy religioso. Es un país donde en todos los hogares hay 1 o 2 Biblias.
Es un país donde todas las familias generalmente con mucha regularidad participan de oficios religiosos, de ceremonias religiosas, aparentemente cristianas. Y yo les pregunto, ¿eso hace que el hombre no sea rebelde? Sus buenas obras, su altruismo, su filantropía, su socialismo, su compasión, su religiosidad, ¿hace que el hombre no sea rebelde? El hecho de que nosotros vengamos todas las semanas a la iglesia, el hecho de que nos mantengamos fieles al Señor y a una iglesia, sujetos a una autoridad, ¿hace que no seamos rebeldes y que no seamos depravados? ¿Hace que tengamos buenas decisiones y buenas intenciones? Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre incuba el mal y da a luz el pecado y es atraído y engañado de su propia concupiscencia cuando él deliberada, consciente y responsablemente obra en contra del Señor. Lo que la Biblia dice es que Adán y Eva hicieron un mal invariable, es decir, del cual no podrán ser absueltos en cuanto a sus condiciones inherentes. Adán y Eva tomaron una decisión deliberada, despreciaron la voz de Dios y al despreciar la voz de Dios y dar este paso de rebeldía y de desobediencia, de transgresión deliberada, ellos quedaron esclavos en delitos y pecados, ajenos a Dios, muertos espiritualmente, totalmente incapaces. No hay ningún medio, no hay ninguna persona, no hay ninguna circunstancia, razón o medio que ayude al hombre o que impulse al hombre para que él no se libre de esa condición de incapacidad. Lo que la Biblia dice es que aún el hombre, con la imagen y semejanza de Dios, cargará siempre, mientras esté en esta condición temporal, con las cicatrices que son el efecto poderoso del pecado oral, el pecado visual, el pecado físico, el pecado social, el pecado interno en el corazón. No hay una persona en esta sociedad que no sufra las consecuencias propias del pecado. Los que persisten en negar el mal, esas cosmovisiones panteístas o escépticas que dicen el mal no existe. Es incomprensible cómo ellos definen, por ejemplo, los asesinatos o los secuestros. Entonces, cuando hay un asesino en serie, este tipo de personas que tienen este pensamiento dicen, no, pero él no lo hizo por maldad. Lo hizo en un momento de confusión mental. ¿Sí? Él no lo hizo porque fuera depravado y malo. Él lo hizo porque fue en defensa propia. ¿Sí? Él violó y adulteró no porque él quería causar daño a un niño o a una niña violándola o destruyéndola o torturándola, sino lo hizo porque se sentía agobiado por una situación económica. ¿Han escuchado eso? Ese hombre fue y accidentó a otro porque venía producto de una decepción amorosa y tenía una confusión en su mente y estaba muy ofuscado y entonces él fue y atropelló a otros y los mató. No hay responsabilidad moral, no hay responsabilidad civil y por supuesto el hombre dice, no hay una ley absoluta, el mal no existe, tenemos que juzgarlo, interpretarlo a través de las circunstancias y las condiciones. ¿Son las circunstancias el motivo natural para el cual nosotros podamos tomar decisiones? ¿Podemos escudarnos en las circunstancias para mostrar toda nuestra rebeldía y nuestra insubordinación? ¿Podemos escudarnos en las circunstancias de terceros para nosotros tomar nuestras decisiones malsanas sabiendo que los motivos profundos de nuestro corazón son rebeldía hacia Dios y hacia sus normas? Eso es inescondible. Porque aunque yo esconda mis motivos ante los demás, ante ustedes, aunque ustedes no conozcan mis verdaderos motivos, ¿puedo esconder mis verdaderos y legítimos motivos ante un Dios omnisciente? Aunque yo me justifique ante ustedes con argumentos elaborados y poderosos y contundentes y los deje sin argumentos para contradecirme, ¿pueden mis argumentos justificarme ante Dios de mi responsabilidad? Aunque yo aluda que no tengo decisión, sino que fue movido por circunstancias y el momento y la confusión que me generó una noticia, o el caos mundial, o el estrés reinante, ¿esa es una razón para decir que yo no soy un depravado total? No me puedo escudar en ninguna condición física, biológica, económica, anatómica, de ninguna condición, porque somos responsables ante Dios y por ser responsables, lo único que merecemos usted y yo se llama la ira de Dios, el juicio de Dios, porque Dios juzgará así como lo hizo con Adán y Eva,
que no valieron sus justificaciones ni sus escondites, de igual manera lo hará con cada uno de nosotros. Así como nosotros tenemos la imagen de Dios, que no se ha perdido ni se perderá, pero totalmente manchada y afectada por el pecado, de esa manera tendremos que, por esa misma imagen y semejanza inicial, responder a un Dios justo, soberano y perfecto. La palabra de Dios dice que el hombre natural es totalmente corrupto y pervertido sin Cristo. Hay medios de contención y la palabra de Dios sigue diciendo que aún después de haber sido regenerados, nuestra naturaleza cambia y ya no somos esclavos del pecado, pero seguimos siendo pecadores. Ya no nos deleitamos en el pecado, pero seguimos siendo pecadores. Esta condición natural humana seguirá luchando permanentemente contra los designios de Dios. Y no vayamos a pensar que si tenemos dos opciones, una buena y una mala, vamos a tomar la buena. No, queridos hermanos. Nosotros aún regenerados vamos a tomar la mala. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Para ser encaminados y para ser direccionados hacia el bien, Jesucristo. Pero si yo hoy les digo a ustedes, hay dos opciones. Una, ir a la iglesia a adorar al Señor, porque Dios lo manda. Y la otra, ir a un lugar donde tienen un dinero que le quieren obsequiar. ¿Usted cuál va a tomar? Todos diríamos, no, yo voy a recibir el dinero y el próximo domingo voy a la iglesia. Si tenemos dos opciones, nosotros vamos a tomar siempre la que a nuestro juicio es mejor, pero esa opción lo que muestra es que somos totalmente depravados, egoístas, malintencionados, corruptos en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra esperanza? Frente a esas noticias que no son alentadoras, sino que son reales y justas delante de Dios por nuestras condiciones y por nuestras acciones deliberadas, ¿cuál es nuestra única esperanza? No es nuestra buena conciencia, no es nuestra buena elección, no es nuestra buena razón para tomar decisiones. Nuestra única esperanza se llama Jesucristo. Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y en 1 de Juan 2:15 dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y continúa la palabra en Efesios 2:2 diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Santiago capítulo 4 versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis. ¿Quién no codicia? Y ardéis de envidia. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego en Corintios, 2 de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y luego en Romanos 7:18 lo dice el apóstol Pablo: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Queridos hermanos, el tema de la depravación total no es solamente incapacidad, es un tema también de voluntad. El hombre no solo tiene total incapacidad, sino que no tiene ninguna voluntad de ir a Dios. Ningún ser humano tiene la intención de ir a Dios. De hecho, muchos van a las iglesias en circunstancias específicas buscando un bien temporal. Me quedé sin trabajo, le dice a alguien: vaya a la iglesia. Estoy enfermo, vaya a la iglesia. Pero no es la intención de ellos ni la voluntad seguir a Dios o conocer a Dios o acercarse a Dios, sino resolver una situación pasajera que les inquieta. ¿Qué has hecho? Escondiéndote, justificándote y acumulando para ti consecuencias permanentes. Queridos hermanos, la condición del pecado lo que nos muestra es el esfuerzo continuo del hombre por sustituir la ley de Dios
por sus propias leyes o sus propias consideraciones. El hombre pecó porque concibió en su mente la opción de que había una respuesta o un resultado mejor que la consecuencia que Dios había advertido previamente. Somos tentados permanentemente, Adán y Eva lo fueron, y nosotros también lo somos, a que se nos presenta una verdad. Es posiblemente común que algunos de ustedes hayan escuchado esta doctrina, que a ustedes les parezca coherente y estén tranquilos, pero no deja de haber la oportunidad en que usted diga, ¿será que esta doctrina es lógica? ¿Será que es cierta? ¿No será bueno escuchar a los testigos de Jehová a ver si ellos tienen la razón? Yo quisiera darme la oportunidad de escuchar a los mormones para ver si ellos tienen la razón. Yo quisiera ir a una reunión de los gnósticos para evaluar y sopesar si lo que yo he aprendido y he escuchado por la palabra y estoy consciente es real y es verdad, o hay otra verdad que se puede igualar, equiparar o superior a esta. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Con que Dios ha dicho, no es cierto. El día que ustedes coman serán abiertos sus ojos y sabrán el bien y el mal. Y yo digo, ¡ay! Eso no nos lo dijeron. Si nos lo hubieran dicho, no estuviéramos en esta indecisión, pero bueno, probemos porque es algo codiciable, algo atractivo y nuestra sensibilidad y nuestra curiosidad salió a flote y bueno, posiblemente esta serpiente tenga la razón y Dios no la tenga. Eso le pasa a los hijos. Cuando los padres les dan instrucciones precisas, cuando les protegen, cuando les establecen límites, ellos siempre quieren darse la oportunidad de preguntar a terceros y evaluar por sí mismos si los padres tenían la razón. Y muchísimas veces, y es probable que todos nosotros en nuestra edad de juventud o de adolescencia tomamos decisiones contrarias al consejo de nuestros padres, sufrimos las consecuencias y ahora decimos, sí tenía la razón. ¿Por qué lo hice? Queridos hermanos, porque todo hombre y toda mujer, invariablemente, frente a una elección, vamos a elegir lo malo. El único que eligió desde la eternidad bien y siempre elige bien es Dios. Por eso creemos en la elección. La elección es la decisión libre y soberana de Dios, de Él elegir incondicional, unilateral y soberanamente a sus redimidos por pura gracia. Dios siempre elige bien. Su palabra, sus preceptos, sus designios son buenos, pero el hombre siempre es malo. Una pregunta que podemos hacernos: ¿servimos a Dios o servimos a los ídolos? ¿Usamos la religión o usamos el cristianismo como una excusa para ocultar nuestra rebeldía? ¿Usamos la iglesia y el ministerio y las tareas en la iglesia simplemente para ocultar nuestra indisposición de someternos a la ley de Dios enteramente y de hacer su voluntad? ¿Cuál es la relación entre la creación de Dios a su imagen y nuestra responsabilidad de obedecerle y de servirle? ¿Saben qué es la idolatría? La idolatría es una declaración de autonomía, de independencia. Yo soy capaz. Yo puedo tener un Dios a mi medida y yo lo sirvo y me someto a los designios porque Él está bajo mi control. Por eso los ídolos son importantes, por eso vivimos en una sociedad tan idólatra, porque el ídolo es tan inferior a mí que yo lo transporto y lo pongo en el lugar que quiera y le pido en el momento que quiera y le digo que haga por mí. La idolatría es una declaración de autonomía, es decir, yo establezco mi propia ley. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva en Génesis 3, autónomos. Pero hoy en día el humanismo nos dice, el hombre es un ser autónomo. ¿Qué es lo que has hecho? Si no enfatizamos en la iglesia la total depravación, nos perdemos el deleite de conocer el resto de las doctrinas que nos dan esperanza y que fundan toda nuestra transformación y consuelo y consumación eficaz y feliz de la vida únicamente en Jesucristo. ¿Eres tú de los que te reconoces bueno? ¿Eres tú de los que te reconoces que no eres tan gran pecador y que vives confiado en tu supuesta bondad? ¿Eres tú de los que crees que Dios es un Dios permisivo? Bueno, sí, Él es justo, pero pues Él entiende, ¿no? Y Él me pasa por alto. ¿Eres tú de los que piensa que puedes cuestionar y condicionar a Dios para que piense de acuerdo a tu argumento? El argumento de Adán fue muy bueno. La mujer que me diste.
¿Eres tú de los que piensa que con eso quedas absuelto de tu responsabilidad moral y espiritual ante Dios? Lo que la Biblia nos dice, querida iglesia, es que antes de nosotros presentar el Evangelio, es decir, la esperanza, la medicina, el medio de salvación que es Cristo, necesitamos presentar la verdad absoluta y contundente de que el hombre es depravado, incapaz totalmente de buscar a Dios, incapaz de obedecer a Dios, incapaz de mantenerse firme en los caminos de Dios y que no tiene voluntad, ni anhela, ni desea. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Juan 3:20 al 21, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza en medio de esta condición caída, deprimente, depravada, en la cual estamos muertos, totalmente incapaces, rebeldes ante Dios? Nuestra única esperanza se llama Jesucristo. Esperanza que no elegiremos, esperanza que no podremos cultivar ni pretender cuidar, esperanza en la cual no nos podremos mantener, sino esperanza que Dios por pura gracia provee para nosotros, la aplica por su Espíritu Santo y la mantiene y la persevera hasta el final de los tiempos. Aún hasta el final último de nuestros días podremos decir, yo soy pecador, miserable de mí. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que por su infinito amor y bondad nos saca de esa condición, a pesar de que la pregunta existencial sea, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos la verdad de tu palabra. Y gracias porque tu verdad, que es absoluta y perfecta, está totalmente opuesta a todo lo que el mundo piensa, enseña, cree y a lo que nuestro propio corazón nos dicta. La verdad de tu palabra es contundente contra el orgullo humano, contra la valoración y la dignificación y deificación que el hombre da de sí mismo. El hombre intenta vender su imagen, vender su autoestima, vender su autoconcepto y creer que tiene dignidad en sí misma y valor en sí mismo, cuando no sabe que es un desventurado, un desdichado, ciego, desnudo, miserable, muerto en delitos y pecados. Pero gracias a ti por tu palabra, porque hay un serísimo problema en la sociedad y en el corazón nuestro, y se llama el pecado, la rebeldía total, la enemistad total, la muerte total, la depravación total. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque la caída y la miseria humana lo que nos muestra es la razón práctica por la cual tú moriste en la cruz para perdonar nuestros pecados. La depravación humana lo que nos muestra es que el plan tuyo es serio, preciso y que fue decretado con seguridad y con anterioridad para mostrarnos la sabiduría de tus determinaciones, la bondad de tus acciones y la misericordia y condescendencia con un pueblo rebelde y miserable. Y aún ahora estando en Cristo, seguimos siendo rebeldes, contumaces, pecadores, obstinados. Pero gracias por ti, porque nos sostienes. Y no nos pagas, Señor, conforme a nuestras obras que merecen condenación, sino que nos pagas conforme a la obra de Cristo en la cual nos redimió. Nos juzgas ciertamente por nuestras acciones de las cuales somos responsables, pero no nos das el pago definitivo que sería la muerte eterna, sino que ya nos has trasladado a vida por tu determinación, por tu elección y por tu intervención. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.